estructurarlo como sería. Al final lo que hicimos fue llegar a la mitad del equipo que teníamos en ese momento. Sí que fue muy importante, había unas premisas que es que había de haber enfermería, había de haber gente del equipo técnico, había de haber gente de auxiliar, puro y duro, pero todos nos organizamos para ser la misma persona. De 22 que nos confinamos, hicimos jornadas de mañana y de tarde, 11 trabajadores y 7 días a la semana, y hacíamos absolutamente de todo, asignándonos unos residentes para cada uno. Claro está que nos confinamos sin ninguna PCR, en ese momento hablar de PCRs no sabíamos ni cómo denominarlo, pero podíamos ser todos positivos, evidentemente, porque era todo desconocido. Bueno, corrimos el riesgo, no teníamos ningún precedente de nadie que lo hubiese hecho, pero corrimos el riesgo de intentarlo y de esta manera pues frenar el vaivén de gente. La intención era una semana, ingenuamente, una semana y cambiarnos y que entraran en el siguiente equipo la semana siguiente. Bueno, pasaron a ser 28 días. Los 14 primeros nos garantizaron de que estábamos limpios dentro, que no había COVID, que no había ningún síntoma, nuestros usuarios seguían sanos y hacíamos vida normal en nuestro micromundo de la residencia. Y los siguientes 14 fueron para organizar el cambio, que nos llegaran materiales, hacer los protocolos de desinfección, que eran como muy exhaustivos, y los protocolos de protección y de trabajo, el nueva manera de trabajar una vez que hiciéramos el cambio. Necesitamos 14 días más para poder hacerlo. Y luego, al equipo que se confinó conmigo, lo que tenía muy claro es que tenían que descansar un tiempo, se fueron todos a descansar durante un mes, y cogí tanta plantilla como la que teníamos adentro, y esta plantilla me garantizó que empezábamos otra manera de trabajar, pero con plantillas completas. Esto a día de hoy continúo conservando toda esta plantilla que cogí en su momento, nos ha permitido que a día de hoy todo el equipo ha hecho vacaciones. Lleida, como conocéis, nos han vuelto a confinar, entonces con estas personas de más hemos conseguido hacer a día de hoy, que le decía a Estefan que hemos estado muy liados porque hemos creado 5 microresidencias, que son unidades de convivencia que gracias a los viajes que hemos hecho con diferentes patronales, hemos conocido de los países nórdicos, hemos blindado muy bien cada una de las microresidencias. Solo las personas autorizadas y con un máximo de 2 cada unidad, que son de 13 a 20 personas, con sus afinidades para que convivan en esta unidad, pues con todas sus comodidades, son las que tocan o manipulan a los usuarios. El resto somos transfers, somos apoyos, somos los que alimentamos que no falte de nada en cada microresidencia, y de esta manera entendemos que habiendo este recontagio con mucha gente que se dice que va a ser positiva, sintomática, podamos garantizar que no llevamos el virus adentro. Y en el caso de que entre, solamente tendremos que sectorizar por microresidencias, por grupos de 13 a 20 personas, y esto garantiza que no hagamos un brote en toda la residencia. Es decir, que hemos tenido 3 cambios drásticos de funcionamiento, que lo hemos hecho gracias al gran equipo que tenemos y el saber entender muy bien, ¿no? Pararnos, entender qué es lo que está pasando y entender hacia dónde hemos de ir, trabajar con mucha seguridad al equipo, porque si vamos bien protegidos, tenemos seguridad y conocimiento, bueno, el que podemos tener del COVID, porque creo que nos queda mucho por conocer, ¿no? Pero sí la seguridad de poner todas nuestras herramientas para que no haya estos contagios o estos rebrotes dentro, pues creo que es posible, si más no, saber acotar. Y si lo volveríamos a hacer, creo que me decías, lo volveríamos a hacer y estoy segura que aprenderíamos muchísimas cosas nuevas cada vez, ¿no? Porque es lo que tiene, creo que estas situaciones al final nos alimentan muchísimo, ¿no? De saber con quién estamos, qué hacemos, qué equipos tenemos. A mí el confinamiento lo que más me ha enseñado o me ha recordado, nosotros somos una familia que, yo he nacido en una residencia ya, entonces yo he vuelto un poco al origen, ¿no? A mí el hablar con mi equipo en una pica fregando los platos y intentando reorganizar, conociendo su punto de vista mucho de tú a tú, pues me ha ayudado quizás al momento que estamos ahora haciendo microresidencias a entender, ¿no? Cosas que al día a día y a llevar la gestión de un centro nos ocupa mucho lugar y mucho tiempo,
pues a volver un poco al origen, que creo que es primordial para una buena atención. Muy bien. Y soy súper pro, ahora que lo hemos hecho, de las microresidencias. Y creo, pero lo creo de corazón, que es el futuro de la manera de trabajar. El de microresidencias te lo voy a pararlo para que les explique luego de microresidencias, para que Vale. no adelantar las cosas. Muchas gracias en primer lugar y vamos a pasar la palabra a David. David, buenos días y saludos desde Barcelona a Navarra. Y me he acordado que es San Fermín y en el año 2007 cuando había San Fermín estuve en tu residencia haciendo una formación y ya son 3 años, madre mía, cómo ha pasado el tiempo. Por favor, Sí. explícanos. Bueno, buenos días a todas y a todos. Lo primero, bueno, muchas gracias, Estefan, por poder, bueno, pues por contar conmigo, ¿no? Para este webinar. Enhorabuena, Carol, por todo el trabajo, ¿no? Y todos los éxitos que habéis logrado durante este tiempo. Bueno, pues nosotros fuimos un poco más tarde. A raíz de, sí que cortamos el tema de las visitas también rápidamente. El 23 de marzo fue el día que nosotros nos confinamos en la residencia. A raíz de comenzar el estado de alarma fue cuando empezamos, bueno, pues lancé globos sonda, ¿no? De decir, bueno, yo creo que la mejor solución sería el que nos confináramos todos dentro del centro. Me vi súper arropado por parte de las delegadas de personal que enseguida se sumaron a la propuesta. Hicimos un pequeño sondeo pues, para ver un poco en qué situación estaban. Pero sí que es verdad que conforme iban pasando la semana esa primera, de que había comenzado el estado de alarma, era como que el globo sonda que yo había lanzado a modo de locura que se me había ocurrido, que me parecía que era la mejor solución, pues bueno, pues que me estaban animando casi más las trabajadoras que de aquí de la residencia, ¿no? Que igual realmente sí, joder, me lo estoy creyendo lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, bueno, fue unos días ahí de pararnos a pensar un poco todo y a raíz de ver los datos de las residencias de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pues en la zona de Madrid y ver que porque de primera lo veíamos como algo lejano. Entonces, cuando ya empezaron a tener, bueno, ya empezamos a tener noticias, ¿no? De aquí de residencias de Navarra, donde también había llegado el coronavirus, empezaban con los contagios, empezaban los fallecimientos, fue cuando decidimos el decir, oye, ya era el viernes 20, decir, oye, el lunes nos confinamos, venga, ¿con cuántos contamos? Yo me había hecho un poco una organización del trabajo. Yo consideraba que necesitábamos por lo menos 14 personas. Tras el primer sondeo inicial sí que contaba con esas personas. Y bueno, pues cuando nos confinamos al final fueron 15 las personas que decidieron confinarse aquí. Como dice Carol, bueno, en esos momentos ni PCRs ni historias, nada. Nos metimos un poco aquí a la aventura, a por lo menos que no fuera por no intentarlo, ¿no? Porque pues, para nosotros era importante darle otra vuelta a todo lo que estaba trayendo la pandemia. No nos parecía la solución de encerrarlos en las habitaciones, pues para nosotros no, bueno, pues no nos gustaba esa idea. Entiendo que cada uno en esta pandemia nos hemos podido defender como buenamente hemos podido y bueno, pues fue la decisión que tomamos. Eso, pues nos juntamos el 23 de marzo, organizamos turnos de mañana o de tarde o de noche, siempre trabajamos siempre en el mismo turno y dentro del turno, pues luego a la tarde te quedaba la tarde libre para poder, por ejemplo, si trabajan a la mañana, pues a la tarde la tenían un poco como descanso. Pero sí que es verdad que al estar aquí en la residencia, pues que las trabajadoras es que se han volcado pues para hacer más actividades con los residentes, para, bueno, pues en definitiva, pues para convivir, ¿no? Dentro de una gran familia. Entonces, aunque a la tarde, por ejemplo, las personas que trabajan de mañana, pues descansaban, pues siempre, pues a eso de las 6, pues bajaban a la sala, echaban una mano o jugaban a, pues, no sé, a cartas, al parchís, bolos, con el paracaídas. Bueno, pues en el entretenernos, ¿no? Y el buscar ese momento de contacto, de comunicación, bueno, de entender un poco más, ¿no? También las historias de vida de todas las personas que aquí residen. Y luego, pues también muchas veces pues echaban una mano pues a la hora de acostar, pues bueno, pues al final nos hemos ayudado un poco entre todos. Fueron pasando las semanas, nosotros sí que pues somos una plantilla de 40 personas, estábamos 15 aquí confinadas, teníamos 2 enfermeras, 9 auxiliares de enfermería y luego estaban 2 personas de limpieza, mantenimiento y yo. Realmente hacíamos todos un poco de todo.
yo soy terapeuta ocupacional, entonces me he dedicado un poco más, he dejado la parte de la dirección y me he dedicado un poco más a la parte de la terapia ocupacional, que la tenía ya olvidada. Y bueno, la verdad es que también ha sido muy gratificante para mí, ¿no? El poder volver a retomar todo ese tema. Y estuvimos 35 días, salimos el 26 de abril. Así como dato curioso, casualidades de la vida, el 23 de marzo que nos confinamos era el día de cumpleaños de mi hermana y salí el día de cumpleaños de mi cuñado. Pero, y bueno, pues la verdad es que la experiencia ha sido muy positiva. Nosotros el fin de semana último, durante estos tiempos, estos 35 días, sí que hemos estado elaborando protocolos de cómo tendríamos que organizarnos para pues cuando ya volviéramos a salir, ¿no?, del confinamiento. Nos parecía que sí que se tenía que transmitir un mensaje más de humanizar un poco, ¿no?, toda esta pandemia. Entonces, durante ese tiempo también hemos estado intentando un poco transmitir ese mensaje, transmitir el valor, ¿no?, de las personas mayores, porque sí que se estaban vertiendo opiniones, ¿no?, donde parecía que porque fallecieran personas mayores, pues no pasaba nada, ¿no?, porque era ley de vida. Entonces, bueno, pues para nosotros sí que había que humanizar un poco toda esta pandemia. Y el último fin de semana sí que sectorizamos la residencia en 3 grupos, pues para que en el caso de que entrara el coronavirus, pues que podría afectar al menor número de personas posibles. Intentamos también durante esos 3 días pues el ver un poco nosotros también cómo nos estábamos organizando sin mezclarnos dentro de los otros grupos. Y bueno, pues nos sirvió un poco de experiencia para ya el lunes, cuando ya se incorporó el resto de personas que estaban cuidándose, que estaban confinadas en casa, para hacer el relevo, ¿no? Pues bueno, pues la verdad que así estamos. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora entiendo, porque el otro día he leído, David, porque no me acordaba que eres trabajador terapeuta ocupacional, por eso te invitaron desde Nueva Zelanda al otro punto de nuestro globo. Sí, la verdad que fue que para el rato pensábamos que la repercusión que hemos tenido, ¿no? Nosotros no lo hicimos pensando en la repercusión, pensamos en cómo cuidar de la mejor manera posible que se nos ocurría a las personas que aquí atendemos, y la verdad que se nos ha ido un poco de las manos el tema de la repercusión que ha tenido. Al final, bueno, como es algo positivo, pues contentos, Muy ¿no? bien. Y Sí, sí, fruto sí. de ello sí que hemos estado haciendo allá webinar en Nueva Perfecto. Zelanda. Sí, yo lo he visto, aparte también, tanto tú, David, como tú, Carol, ya lo he visto que estuvisteis constantemente en las noticias, sea en la prensa tradicional por leer, o en la radio, en la televisión, claro, aparte del gran montaje que teníamos con el tema del coronavirus y las noticias de las residencias, y poco a poco creo que vuestro parte también, creo que se ha dado también conocimiento que se puede hacer la atención de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que estos 2 ejemplos que vosotros lo habéis vivido, creo que da también una parte positiva hacia a la cara fuera pública, lo que realmente es la atención en centros residenciales, y esto creo que eso es un labor que habéis hecho que es muy de agradecer, y así mucha gente cree que tienen que agradeceros a vosotros, sobre todo a profesionales que trabajan allá en general. Creo que eso es un gran labor que se están haciendo en este momento. Viéndolo, ¿qué reacciones teníais por parte de los usuarios que estáis de repente con ellos dentro? 24 horas. ¿Cuál, Carol? Bueno, creo que los usuarios nos enseñaron, al menos en nuestro caso, muchas cosas, ¿no? Y bueno, ellos al final son los grandes ganadores, los grandes personas que han tenido una experiencia de una vida mucho más dura, ¿no?, y complicada que la nuestra. Entonces nos enseñaban, nos pautaban, nos relajaban y nos indicaban un poco cómo tenía que ser el camino, ¿no? Y muchas veces dando la vuelta a situaciones que en un momento se nos podían complicar. A mí me preocupaba mucho, y una vez supimos que estábamos limpios y que estábamos dentro y estábamos bien, me preocupaba mucho el desconfinamiento como tal, de vivir adentro, porque claro, yo no quería desconfinar si no tenía equipos enteros para entrar, ¿no? Porque si mi equipo de dentro no descansaba, no se podía reincorporar bien, y los que entraban, si no estaban todos, para atender a 90 residentes era muy complicado, ¿no? Entonces era una cosa, y los protocolos de funcionamiento tenían que ser muy claros, y tenía que haber mucha seguridad y seguir el camino, ¿no?, de evolución.
Entonces esto era una cosa que a mí adentro me agobiaba mucho, porque aparte de todas las residencias era como la gran catástrofe del COVID y los mal atendidos y bueno, toda esta mala publicidad, ¿no? Como que se volcó en la mala gestión y en donde las bolsas de trabajo era muy complicado encontrar a gente porque realmente estaban ocupando residencias donde había muchas bajas de personal. Nosotros encontramos el personal por redes sociales. El hecho de la prensa nos ayudó mucho a nosotros y animó mucho a mi equipo porque entendieron que lo que estaban haciendo era muy importante y nosotros cada día recibíamos llamadas de toda España, de diferentes directores que querían saber cómo lo habíamos organizado para reorganizarlo. Esto nos llenaba pues, de buen rollo porque decíamos, ostras, hay centros que están limpios, continúan limpios, que lo van a hacer, se puede hacer, pero claro, toda esta reorganización era una cosa que me preocupaba y los mismos abuelos que hacíamos la vida normal, ¿no? Me decían, Carol, tú tranquila, que lo estamos haciendo, porque ellos estaban con nosotros haciéndolo, ¿no? Porque la convivencia era como muy especial. Lo estamos haciendo bien. A ver, Carol, ¿qué tenemos? ¿Cuánta gente tenemos para tal, no? Y ostras, se convirtió en que acabábamos de desayunar con los papeles, el boli. A ver, ¿cuántos nos faltan? Pues tal cual, ¿no? Era como un poco surrealista y a la vez muy, muy enriquecedor. Muy bien, muchísimas gracias. David, por favor. Sí, nosotros cuando tomamos la decisión de venir, sí que veíamos esa semana el personal estaba como muy nervioso, ¿no? Las personas mayores se encontraban con una situación de angustia, se veía un ambiente tenso, enrarecido, la verdad es que tenían miedo. Se les veía con mucho miedo porque al final el mensaje que se estaba llegando desde los medios de comunicación es: si estás en una residencia, prepárate o que te espera, que tienes muchas papeletas de fallecer por el coronavirus. Entonces, ese era al final lo que les estaba calando a ellos. Y entonces, pues al final todo les generaba miedo, les generaba incertidumbre, todo lo ponían como en duda, sobre todo la primera semana que nosotros íbamos y veníamos, y sí que se les veía como un ambiente muy, muy tenso. Entonces, a raíz de empezar aquí y el lunes que nosotros tomamos la decisión, que no les habíamos dicho nada y aquí nos plantamos y que hacéis con maletas y pues que no, que nos venimos aquí a quedarnos con vosotros. Y bueno, pues la verdad que desde el primer día ya empezó a cambiar radical. El segundo día ya les veías un ambiente de felicidad, de disfrutar, se olvidaron del coronavirus. Intentamos también fomentar las actividades precisamente para que tendrían otras alternativas y otros recursos, ¿no? El que no solamente fuera poner la tele y escuchar hora tras horas, ¿no? De todos los comentarios de todas las televisiones diciendo pues el coronavirus, la residencia de los mayores, ¿no? Sino pues que también tendrían otros recursos, el que quería lo pudiera buscar a su habitación, pero por lo menos en la sala, ¿no? Pues porque tendrían otro punto de vista, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fue muy gratificante el periodo este de confinamiento, donde realmente les hemos podido conocer más, de que ellos nos han podido también conocer más a nosotros. Creo que se han creado unos lazos y unos vínculos personales muy potentes. Al final todos hemos salido como muy reforzados, ¿no? de esta experiencia, y yo creo que tanto las personas mayores como las personas que hemos estado aquí trabajando, pues que para todos ha sido muy, muy gratificante. Muy bien, muchísimas gracias. Qué interesante. Yo creo que sí, esta cercanía al final, ¿no? Que habéis tenido al final y poco a poco esta confianza entre vosotros y una forma nueva de experiencia de vivir, al final fue muy enriquecedor. Respecto de los profesionales, ¿cómo lo han reaccionado los profesionales, vuestro equipo? ¿Qué dicen en el principio y qué dicen hoy? Seguimos con David y luego Carol, por favor. Venga, cambiamos el orden. Exacto. Bueno, para nosotros tenemos que diferenciar un poco, hemos tenido como dos tipos de grupos, ¿no? El grupo que hemos entrado dentro de la residencia y el grupo que se ha quedado fuera. Creo que ha sido mucho más complicado gestionar las emociones del grupo que se ha quedado fuera, porque al final nosotros aquí cuando entramos sí que pusimos sobre la mesa el hecho de que no se iba a juzgar a nadie, que esto era una decisión voluntaria, que esto era un reto y que para entrar pues que lógicamente hacía falta el estar bien emocionalmente y que cada uno sabíamos lo que teníamos fuera y si podíamos o no podíamos permitir, ¿no? El estar
inicialmente nosotros pensamos en 15 días, pero aunque luego se convirtieron en 35. Entonces, bueno, pues al final iban a ser una serie de días fuera de casa, pues personas con niños pequeños, con mayores a cargo. Entonces, bueno, pues eso sí que para nosotros hemos diferenciado un poco esos dos grupos, porque el grupo de dentro ha salido súper enriquecido, porque al final, pues, bueno, pues el tema de la prensa, ¿no? Que antes también Carol comentaba, pues que ha sido muy positivo, ¿no? Pues el ver, ¿no? Lo que, pues bueno, cómo nos han puesto, ¿no? En ese sentido de positivo. Y entonces el grupo de fuera sí que estamos ahí haciendo tareas para, bueno, pues nosotros desde el principio nos ha parecido que el trabajo que han estado haciendo ellos en su casa, cuidándose, esperando el momento de tener que volver a trabajar, ha sido muy meritorio y que igual nos ha plasmado tanto, ¿no? Entonces, creo que en global, al final de todos hemos salido reforzados. Nosotros nos hemos unido más como equipo. Creo que los de fuera, en un 100% casi de la plantilla, pues ha sentido también, la ha vivido peor, porque al final no se ha sentido partícipe, ¿no? No se sentía partícipe de esos éxitos o logros que nos estaban poniendo por todos los sitios, y se sentían esa impotencia, ¿no? De estar en su domicilio sin poder echar una mano. Pero creo que a día de hoy las 40 personas de la residencia hemos salido muy, muy fortalecidas y nos hemos reforzado como equipo. Muy bien, muchas gracias. Carol. Sí, bueno, yo creo como David, a mí, aquí en el centro aparte se hicieron 3 grupos, ¿no? Los que estuvimos dentro, los que se quedaron fuera y los que empezaron nuevos, ¿no? Era como... Pero bueno, los que entraron dentro, como fue una decisión tan temprana, tan sin tener ningún precedente, fue como vimos una necesidad, entramos, una vez dentro recalculamos un poco cómo organizarnos. Yo creo que los primeros 15 días fue como un poco, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos? Y no teníamos casi ni vida como para estructurarnos en el sentido, ¿no? del saber. Lo que sí intenté desde el inicio del confinamiento fue que todos, es decir, era una situación excepcional y necesitábamos el recolzamiento, ¿no? El apoyo de todos. Entonces, integré mucho a los que estaban fuera a la hora de tomar decisiones o de... ¿no? Porque primero fue el saber trabajar dentro como estábamos y luego preparar su llegada, que era muy importante, entonces participaron muy directamente. Hacíamos videollamadas, hacíamos reuniones semanales en las cuales se integraban los de fuera y esto creo que ayudó a la hora de hacer el cambio, ¿no? A estar como más cohesionados. Pero sí es cierto, como dice David, ¿no? Que hubo algún momento que decían, ostras, es que los de dentro, los de fuera, y yo les decía, ostras, no hay ni dentro ni fuera, ¿no? Porque al final, si no estáis vosotros, nosotros no podemos tirar para adelante, ¿no? Nuestros objetivos que tenemos, los necesitamos. Entonces, jugar un poco pues, estos factores para poder ir unidos porque es la única manera y prepararnos ¿no? Pues por lo que está viniendo ahora, porque si por mucho que confinemos el centro tengamos todo el material para protegernos, pero no sabemos o no tenemos claro cómo afrontar un rebrote o una infección o una nueva situación de privacidad, de libertad, pues claro, tenemos que ir sí o sí de la mano. Y claro, pues ahora pues somos pues 3, ¿no? Nos hemos alimentado de los de dentro, los que se quedaron fuera y los nuevos. Entonces, esta cohesión, bueno... Muy bien, bueno, perfecto. ¿Y pensáis vosotras o vosotros que este vero del equipo que estaban con vosotros, que estaban unidos con vosotros y querían y las ganas y la motivación que quedar con vosotros y trabajando, tiene que ver algo con el liderazgo? De liderazgo en el sentido de un buen líder de la residencia o la dirección, ¿ha tenido que ver mucho con esto, Carol? Bueno, te no puedes sé, poner ahora la medalla, ¿eh? Ponte la medalla. Vaya marrón de pregunta. Sí, marrón de preguntas. Creo que a los que llevamos un poco la dirección o la gestión somos los más enriquecidos de esta situación. Yo lo dejaría así, ¿no? Creo que hemos aprendido muchas cosas de realmente trabajar en equipo en todos los rangos que ves que al final es uno mismo, no podemos estar el uno sin el otro, ¿no? Es una cadena de cohesión.
yo lo dejaría con que he aprendido y me he enriquecido de 1000 experiencias y situaciones que puede ser que a partir de ahora pueda liderar aún mucho mejor, ¿sí? Muy bien, No perfecto. sé, Muy David, bien. si me compartes. Muy bien, sí, muy Completamente, bien. David. completamente. Yo se la compro, la verdad que sí. Que yo también considero que he salido enriquecido aquí como persona y yo creo que sí que me va a llevar, ¿no?, a poder entender, ¿no?, más a las personas. A mí me ha servido, por ejemplo, dentro del trabajo, pues por los turnos, por ejemplo, ha habido personas que se han confinado que casi no tenía relación yo en el trabajo, porque o trabajaban de noche o trabajaban de fines de semana, gente con la que igual yo no tenía ese feeling que igual puedo tener con otras personas, ¿no?, pues que podemos trabajar todos los días y coincidimos en horarios y demás. Y bueno, pues sí que me ha servido para acercarme mucho más a esas personas, para conocer mejor a toda la plantilla. Y luego sí que así como anécdota, sí que yo tuve un día así, un bajón importante anímico bueno, pues durante todo el confinamiento que estábamos llevando aquí, y sí que noté al equipo que estaba, de repente, pues no sé, ese día estaba como raro, no sé, estábamos comiendo, ¿no? Y no había esa chispa que había en días anteriores, ¿no? Y bueno, al día siguiente sí que como ya cambié el chip, estaba mejor, tal, y les comenté esto, pues oye, que a ver qué había pasado, qué tal, y joder, al final sí que se estaba transmitiendo, ¿no?, esas emociones mías, que igual me las tenía que haber sabido gestionar de otra manera, se las había transmitido, ¿no?, también a todo el equipo y sí que había afectado. Entonces, bueno, pues yo creo que esto nos tiene que servir a todos para aprender a ser mejores líderes. Pero eso también es la parte del ser humano, ¿no? Y reconocer lo que somos. Y yo creo que eso es también final al del equipo, que también ven, discutir con ellos y decir, mira, eso es lo que hay. Y al final, fíjate que probablemente la unificación o la unión del equipo había entonces mejor incluso, o más fuerte aún. Sí, sin duda yo creo que al final, siendo transparentes, siendo como somos y no teniendo que tener una cara A y una cara B, sino pues, mira, yo soy así, con mis virtudes y con mis defectos. Pues yo creo que la gente ya sabe por dónde vas y te sabe conocer. Entonces, bueno, pues mucho más sencillo. Muy bien, perfecto. Y si lo pensemos voy a hablar, también decir algo a los oyentes en el momento que siguen allá. Sí, seguro que hoy podemos hacer preguntas muchas veces. Si hacen preguntas, sí, lo dejamos también en espacio para que luego vosotros podéis hacer unas preguntas y lo pensadlo. Poned vuestras preguntas en el chat y hacer lo que queréis decirlo. Espero que lo podemos leerlos todo para que al final dar las respuestas. Si pensándolo en el después, la experiencia que habéis vivido, Carol, tú lo has dicho antes que vosotros ya habéis aprovechado también ese tema, hacer el cambio hacia estas unidades de convivencia, ¿no?, a los microresidencias. ¿Esto es a raíz de este confinamiento o es porque ya tenías planteado y ahora era el momento para decir, mira, lo hacemos ahora después? Bueno, como te decía, a mí siempre me ha atraído, lo sabes, y bueno, por diferentes patronales o plataformas, ¿no?, que hemos viajado, y creo que esto enriquece un montón. A mí siempre soy muy pro unidades de convivencia. Entonces, yo era fiel creyente que tendríamos una tregua en verano y que cuando volviera el frío, pues ya me explicaréis, me hice esta historia, volveríamos a tener los rebrotes. Bueno, veis Lleida, pues cómo está siendo, entonces adelantamos. Documentamos, durante un tiempo estuvimos yo con mi equipo documentando cómo sería una infraestructura de microresidencias, pero con sentido. Es decir, no hacer una sectorización de habitaciones por plantas para sectorizar y luego pues tener espacios de comer pero que se rehabilitan y cambian, ¿no? Queríamos algo con sentido, ¿no? Unidades de convivencia como tales, como montar realmente 5 residencias pequeñas que no les faltara absolutamente de nada. Entonces, cuando hicimos los nuevos ingresos, nosotros ingresamos y creamos la primera unidad de convivencia eran PCRs negativas que ingresaban, bueno, siguiendo los protocolos, y creamos la primera microresidencia y nos sirvió también para el equipo poder entender o poder ver que era posible de hacerlo.
Claro, suerte que teníamos documentado y teníamos esta prueba piloto porque la incorporación luego fue muy rápida. Entendíamos que los portadores somos nosotros, además en Lleida está pasando que está saliendo muchos positivos asintomáticos, ¿no? Es como que hemos vuelto a esta normalidad aparente y cualquiera de nosotros puede serlo. Entonces, teníamos que, las personas que tocaran a los usuarios, marcar un máximo de 2 personas a unidades de 13 a 20 usuarios, ¿no? Aquí cortábamos. Si uno al hacer las PCRs generales, si salía un positivo, solamente 13 personas, ¿no? Teníamos que hacer la sectorización y el resto no había como rebrote. Bueno, claro, montar esto en un centro que ya tiene una manera de trabajar es complicadísimo porque es como cambiarlo todo. Entonces, cada microresidencia tiene su sala de estar, su sala de actividades, su sala de comedor, su baño para ellos, sus cafeteras Nespresso, sus neveras con sus cosas para que no tengan que salir. La comunicación es vía walkie-talkie. Los transfers tienen muy marcados cómo hacerlo. El equipo técnico solo puede acceder durante una semana a una microresidencia, el otro en otra no, y hacer de 14 en 14 días sin moverse para cortar los circuitos de que pueda haber contagio. Claro, son infinidades de pequeñas cosas, pero que si lo haces lo tienes que hacer muy bien. Yo soy muy pro, como te decía Estefan, que creo que pase el COVID, pero que estas unidades nos damos cuenta que con todo el trasvals que ha habido, la atención es 1000 millones de veces mejor. Los auxiliares comen, desayunan con ellos, comen en la mesa con ellos, meriendan con ellos, están con 15 usuarios, 2 auxiliares que les permite todo tipo de capricho, conocimiento y aproximación enorme. No se preocupan más que la atención directa. Tienen los walkies para transfers de cualquier cosa que necesiten. Están absolutamente toda la rueda del turno con ellos. Bueno, yo creo que para mí es un muy buen, bueno, tú conoces también, Estefan, ¿no? Pues cómo funcionan en las otras unidades del extranjero. Yo creo que es un muy buen momento primero, para ayudarnos a protegernos del COVID, ¿no? Y luego ostras, la gente que, como veo a David, ¿no? Que tenemos ganas de cambios, que creo que hay cambios que son necesarios, no es que lo hagamos mal, pero hay muchas cosas para mejorar, ¿no? Son momentos que el cambio y el impulso tiene que ser a cosas grandes, diferentes y con más calidad, más ¿no? Como nos han pegado ahora mismo con todo lo que... Sí, muy bien, muchas gracias. David, ¿vosotros cambios? Bueno, sí, nosotros a nivel de recursos, nosotros sí que en diciembre del 2019 creamos las primeras viviendas con apoyos aquí en Navarra. Tuvimos que trabajar bastante con el Gobierno de Navarra para crear una orden foral específica para regular el uso de este tipo de recurso que hasta ahora no lo había aquí en la comunidad. Y entonces, eso, por ejemplo, la parte de sectorizar, ¿no? De atender de forma más personalizada y demás, eso sí que para nosotros en esas viviendas es súper sencillo, porque al final cada uno está en su vivienda, unas viviendas que tienen de todo y entonces la verdad que en ese sentido es como muy sencillo. En la residencia es una residencia con una infraestructura mucho más antigua donde tenemos muchas dificultades. Y luego el personal, nosotros, el tipo de personas que atendemos son personas muy autónomas, son el 70% de las personas que aquí conviven son personas no dependientes. Y bueno, pues ahora sí que estamos elaborando una serie de mejoras dentro del plan estratégico que estamos elaborando para tener que ir modificando sobre todo más parte de infraestructuras por lo que comentaba también Carol, ¿no? Pues por intentar el crear esas unidades de convivencia mucho más bueno, pues grupos mucho más reducidos para poder dar una atención mucho más individualizada, más, bueno, pues más al detalle, ¿no? Sí que esto nos ha llevado a llevar a cabo diferentes situaciones que las hemos tenido que acelerar. Nosotros ya llevamos tiempo trabajando con el tema de la ACP y una de las cosas que teníamos pendiente es en el tema del personal de referencia. Pues bueno, pues esto al final ha sido en tiempo récord. Yo creo que hemos organizado todo el tema del personal de referencia, que ya lo habíamos avanzado antes, pero sobre todo el tema de los turnos, ¿no? De aseos, de levantar, de intentar que sea siempre la misma persona, ¿no? En estos momentos obligados por el coronavirus para evitar pues, que esa persona entre en contacto con más personas de la residencia y que sea siempre la misma la que realice los aseos, los cuidados, ¿no? Las atenciones, la alimentación. Entonces, bueno, pues la verdad que en eso
hemos hecho un máster express para poder adaptarnos a todo ello. Y luego sí que hemos trabajado mucho con el tema de las familias. Al final hemos fomentado mucho el tema de las videollamadas, que igual antes no se hacían, ¿no? El tema de las salidas. Hemos puesto en marcha el tema de Famileo, que la verdad que está funcionando muy bien con las personas que están participando. Bueno, la verdad es que el trabajar con las familias, el darles voz, el darles participación, pues al final también está trayendo pues, muchas cosas positivas. Nosotros durante el confinamiento transmitíamos por Facebook todo el tema de... todos los días hacíamos un directo en Facebook para que las personas, bueno, pues que vieran también, ¿no?, el funcionamiento diario de la residencia. Sin ocultar nada, pues oye, pues había veces, me acuerdo un día que estábamos bailando y hubo una persona que hizo un traspiés y casi se va al suelo y era como, ¿no estarás sacando eso? Y pues casi vemos a una señora caerse. Pues bueno, pues al final es el día a día de la residencia, pues al final yo creo que tenemos que estar, ¿no?, mostrándolo todo. Muy bien, pues bueno, en una experiencia, seguro, una experiencia inolvidable con muchos retos y aprendizaje, ¿no? Para pensar también cómo podemos hacer de otra manera. Oye, participantes, ya quien quiera, por favor, lanzad una pregunta, así tenemos, a ver que lo poníamos, a ver quién es, ese es el Emilio de Lanzarote. Enhorabuena por la iniciativa, un esfuerzo, ya lo puede Stefan, va a hacer esto. Muy bien, pregunta, en caso de rebrotes, ¿volverías a hacer lo mismo? ¿Creáis que seguirías otras estrategias? Yo sin duda sí que volveríamos a repetir el confinamiento. Ahora aquí hemos elaborado un plan de contingencia para, en el caso de que hubiese rebrotes o estas cosas, bueno, pues que haríamos, ¿no? Entonces sí que para nosotros la clave estaba el hecho de confinarnos era clave en el momento que lo hicimos porque no teníamos ningún caso en esos momentos. Sí que igual si hubiese un brote dentro de la residencia, pues igual no le veríamos tanto el sentido. O sea, a nosotros nos parecía que era el momento idóneo, pues eso, porque estábamos todos limpios. En el plan de contingencia sí que lo hemos vuelto a refrendar. Creo que incluso habría más trabajadores de los que se quedaron fuera que estarían dispuestos a participar. Algunos se quedaron ahí con el gusanillo. Y a ver qué más preguntaba. ¿Qué es que pasará en el futuro inmediato con este tipo de prácticas? Por las prácticas de alumnos en formación. Sí. Nosotros ahora estamos pendientes del mes que viene de empezar con un contrato con una empresa de formación para que puedan realizar aquí personas prácticas. Se les va a realizar la PCR antes de poder comenzar a trabajar como a cualquier otro trabajador que se incorpora. Entonces creo que si esto sigue un poco como hasta ahora y no va peor, pues creo que en nuestro centro por lo menos las prácticas sí que se puedan poder realizar. Muy bien, muchas gracias. Carol, la pregunta fue si volverías a hacer lo mismo o creéis que seguirías otra estrategia. Si volviéramos a vivir la situación que la vivimos en su momento, haríamos absolutamente lo mismo, porque creo que el sentido de confinarnos adentro, para mí, el objetivo principal fue porque no teníamos medidas de seguridad. Entonces, en su momento, para mí fue clave, ¿no? Para nuestro equipo fue clave para proteger. Nosotros que estamos viviendo un rebrote, claro, te das cuenta que el confinarnos dentro tampoco tiene tanto sentido, sino que el trabajar bien, porque esto será muy largo, ¿no? Entonces hemos tenido que, en este tiempo, desarrollar, ¿no?, una buena manera de trabajar y hacerlo de una manera muy segura y con unos protocolos muy exhaustivos y muy claro dónde vamos. Si volvemos a quedarnos sin materiales y sin demás, cosa que creo que nos tenemos que tener un stock muy grande ya, porque visto lo visto, ¿no? Puede ser que en algún día se deje de vender mascarillas y guantes y demás. Bueno, pues entonces sí que deberíamos, si no tenemos estos materiales para hacerlo bien, tienes que recular a volverte a confinar, pero si no tienes que trabajar bien. Muy bien. Y respecto de la formación, ¿vosotros tenéis alumnos de formaciones? Nosotros tenemos alumnos todo el año de formación, tanto de universitarios como todo el equipo técnico. Tenemos 2 cada cuatrimestre, porque tenemos convenios con las universidades, y luego tenemos formaciones de
de auxiliares de enfermería y de geriatría. Para mí es una retroalimentación, ¿no? Porque son energías nuevas y maneras de ver nuevas y nos recicla a los que estamos dentro. Durante el COVID lo hemos parado, evidentemente, pero cuando reincorporamos, hicimos una bolsa de trabajo y hemos cogido toda esta nueva plantilla, muchos estudiantes ya de fisio, de enfermería, han sido los primeros que vinieron a ayudarnos y están ahora ayudándonos, ¿no? Que al final es lo que digo, que es una retroalimentación. Y sí, para entrar hicimos PCRs a todos y hacemos este control. Creo que los estudiantes nos reciclan constantemente y nos enseñan muchísimo, aparte de lo que ellos aprenden, ¿no? Del día a día, nosotros también nos retroalimenta mucho. Muy bien. Hay otra pregunta aquí de Cristina, nos pregunta de San Camilo de Madrid. En primer lugar, gracias por la generosidad. Gracias. Y pregunta, ¿cómo se ha cuidado abordando el apoyo, el impacto emocional, viviendo por el momento y la situación del duelo a los profesionales, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto? Nosotros durante la estancia, yo creé un grupo de apoyo donde había una abogada, una psicóloga y el responsable de calidad del centro, que realmente nosotros nos juntábamos todos los días y hacíamos unas videollamadas con ellos en grupos de 3, más o menos, de 3, 4, de tal forma que todos por lo menos hacíamos una videollamada a la semana y luego hacíamos una grupal, un poco para ayudar un poco en toda esa parte emocional, ¿no? En esa gestión de emociones, en ver cómo nos veían ellos, cómo nos veían desde fuera, porque al final, pues bueno, nos estaba saliendo mucha información fuera. Nos daban a la vez un feedback, ¿no? De cosas que estaban ocurriendo también fuera, aparte de lo nuestro. Bueno, que la verdad es que fue como muy positivo a nivel emocional para la parte de aquí de los trabajadores. Estas videollamadas reforzaban, ¿no? Lo que estábamos haciendo. La verdad que joder, la gente se veía como muy contenta cuando terminaba. Joder, es que nos han dicho que no sé, que me han visto en la tele, que yo qué sé, eran cosas muy del día a día, ¿no? Pero que la verdad que aquí al personal se trabajó mucho. Y luego este grupo sí que estuvo haciendo un trabajo también muy importante, sobre todo la psicóloga, ¿no? Pues con la gente de fuera. Al final, bueno, pues el tema del coronavirus emocionalmente nos ha afectado, yo creo que a todos de una u otra manera, y entonces pues el saber trabajar esas cosas. En cuanto al duelo exactamente, nosotros no hemos trabajado gran cosa porque no hemos tenido fallecimientos, entonces no ha sido un específico del duelo, pero sí que ha sido más un trabajo emocional de, bueno, pues de la situación que hemos vivido. Muy bien, muchas gracias. Carol. Bueno, nosotros al final, con que entró mucho equipo técnico y auxiliares, limpieza, y hicimos absolutamente de todo, creo que esto nos ayudó a todos, ¿no? a reforzarnos mentalmente. Hacíamos, como decía David, que, claro, la organización era levantar, higienes, duchar, plegar ropa, fregar platos, ¿no? Era como nos pusimos todos en línea. Y luego por las tardes, o si hicieras mañana o tarde, también practicábamos mucho deporte porque la instalación nos lo permitía. Y luego instauramos un vermut diario que hacíamos residentes y nosotros. Y era un momento que hablábamos mucho y era el tú a tú directo, ¿no? Que hicimos de esto. Luego también cenábamos en grupos, teníamos que hacer 2 grupos porque la mesa no nos permitía, ¿no? El espacio. Y sí que hicimos como mucha terapia involuntaria, pero hablábamos muy, muy largo y tendido y nos enseñó mucho esto, el estar lineal, ¿no? Entonces, este estado lineal creo que fue como muy reconfortante. Al hacer también prácticas con los que estaban afuera de hablarlo mucho y marcarnos, fue muy importante y es importante hoy en día el marcarnos objetivos a corto término, porque esto nos da mucha fuerza el ir adelante. Y los que estamos, también me gustaría mucho deciros que esta pausa COVID en Lleida, que nos ha venido de golpe otra vez, es muy ingenuo pensar que tardará a venir a Asturias o a Navarra o a Huelva mucho más tarde. Puede ser que para mañana haya un rebrote. Entonces no podemos, bueno, yo en mi opinión creo que no podemos relajarnos ni tampoco pensar en un nuevo confinamiento, sino que tenemos que trabajar con lo que tenemos, con lo que hemos aprendido
a fijar mucha seguridad y protección, pero sobre todo sacar el miedo, ¿no? Porque el miedo es lo que paraliza, sino que lo que tenemos que hacer es buscar esta oportunidad, este respeto al COVID, pero esta oportunidad de mejorar, de proteger y de ir adelante. Y yo creo que para el equipo es muy reconfortante para todos el saber dónde vamos, ¿no? Que un poco es nuestra posición ahora y tranquilos. Esto ahora iremos hasta aquí, luego haremos hasta aquí, porque es que si no, es como un agobio, ¿no? Que se te puede como alargar esta situación como si fuera un lastre, ¿no? Y al final es algo que tenemos que convivir. Ya, es verdad. Al Sí. hilo de lo que decía Carol, sí que nosotros también teníamos la sensación de que vivíamos ahí en un campamento. La verdad es que era como ir de campamento de verano aquí en primavera, pero también teníamos muchos ratos así de disfrute. Teníamos una chica que venía con una de las enfermeras, tocaba la guitarra y luego otra que sacó aquí sus mejores dotes artísticas y se ponía a cantar en cualquier momento, que mira, pues también sirvió para descubrir, ¿no? Nuevos hobbies de trabajadores. Y lo de los objetivos a corto plazo es importante. Nosotros inicialmente entramos con 15 días y la verdad es que esos 15 días fueron los peores, porque se nos hicieron como un mundo hasta que llegamos a esos 15 días. Entonces luego sí que nos íbamos plantando objetivos de decir, bueno, pues vamos a tirar como 4 días más, una semana, y ahí vamos con vistas a una semana, pero bueno, dentro de 3 días volvemos a hablar y al final íbamos hablando luego todos los días porque al final, bueno, pues ha sido una experiencia dura, ¿no? Y el hecho de marcar unos objetivos así de a corto plazo, la verdad que era necesario. Muy bien. Vamos a la otra pregunta y así terminamos porque el tiempo ya se agota. Es de Rosa y se pregunta, Carol, en primer lugar, hay una cosa, es a ti, porque y también cambios por el... quisiera preguntaros cómo han vivido los residentes esos cambios por el confinamiento y el modelo de microresidencias está calando con ellos. Y luego también si había, esa pregunta a vosotros dos también es, si ¿habría otro confinamiento? ¿Cómo reaccionar al tema de las familias? ¿Cómo han vivido o van a vivir este tema? Carol. Bueno, nosotros creo que reunimos todas estas preguntas, ¿no? Porque estamos viviendo un nuevo confinamiento. Entonces, las el confinamiento ha afectado, ¿no? Ha afectado pues porque nos ha afectado a todos, se os engañaría, pero estoy con David que una vez dentro se creaba un micromundo en el cual creo que hemos sabido descongestionar esa atención adelante de una tele y hacer otras actividades, conservar este carácter, ¿no? De decir, esta actitud de todos más alegre, ¿no? Pues incorporar por los vermuts que os decía, o la música fue una cosa muy importante y tal, pero como todo lo que se alarga mucho, ¿no? Pues acaba pues calando y ellos se encuentran a falta de su familia. Hemos tenido un pequeño tiempo en el cual sí hemos podido hacer una visita de los familiares, una visita nos ha dado tiempo a los usuarios. Hemos incorporado las nuevas tecnologías de videollamada, pero evidentemente no es lo mismo. Hemos hecho las microresidencias, hemos hecho 86 cambios de habitación porque hemos visto más importante que las unidades de convivencia sean por afinidad que no por alas donde duermen. Entonces, 86 cambios de habitaciones, los que estáis en residencias, sabéis lo que supone. Cuando el gran error es que dijimos por la mañana que hacíamos los cambios y fue un día que hasta hubo 2 que me dijeron que hacían una declaración de que hacían una huelga de hambre. Luego comieron, evidentemente, ¿no? Pero claro, son cambios drásticos. Pero sí que está calando en el sentido que una microresidencia, la calidad es tan diferente y tan grande a diferencia de una residencia estándar, que al hacerlo por afinidades estamos sabiendo, ¿no? Encontrar lo que realmente, ¿no? Estos caprichos que realmente los llena mucho más. También deciros que cada microresidencia, el edificio nos permite que tengan espacios al exterior, bueno, son muy grandes, tenemos esta gran suerte, que cada centro tiene que adaptarse a lo que tiene, que claro, yo os hablo de esto como una maravilla porque el edificio es una maravilla y el equipo ha entendido muy bien el movimiento. Todos los cambios cuestan, todos tienen yo quizá a las 24 horas me tendríais que haber visto, parecía una loca de por favor, ¿no? Pero como todos los cambios, ¿no? Al final, si son buenos. Muy bien, muchas gracias, Carol. David.
Nosotros con el tema de las familias tuvimos bueno, pues cuando estamos aquí confinados, pues eso, pues de esto que vas pensando, ¿no? Como ya ir aventurando un poco, ¿no? Hacia dónde íbamos, qué es lo que teníamos que ir pensando, sobre todo pues con el tema de las familias, de cómo podíamos involucrarlos un poco más, ¿no? A raíz de, como te he dicho antes, que metimos mucho el tema de las familias en el confinamiento. Fruto del trabajo con ellos y con el equipo, creamos la idea de crear un espacio específico para que se podrían encontrar de forma segura. Entonces, bueno, se nos ocurrió el poder crear una casa para... Nosotros las viviendas con apoyos nos las habían construido una constructora, que son de estas casas prefabricadas con estándares, bueno, de casas pasivas y todos estos rollos. Y entonces pues hablamos con ellos para ver si había posibilidad de colocar en el jardín una de estas casas, si podía ser algo como express, porque bueno, pues por la urgencia que daba. Y bueno, pues sí, ya pudimos colocar para por lo menos facilitar el contacto con las familias. Así que pusimos una mampara, pusimos unos agujeros para que podían tocarse con guantes, con unas bolsas de plástico. Bueno, pues al final pues era pues, intentar incluir a las familias. Al final nosotros sí que si nos volvieran a confinar dentro, incluir a las familias dentro de la residencia, no sé si esa es exactamente la pregunta, que se confinaran las familias con nosotros, Sí. pues nosotros sobre todo tenemos la residencia siempre al 100%, tenemos unas 300 personas en lista de espera, y es que no tendría ni dónde meterlos. Nosotros nos tiramos los colchones al suelo y íbamos durmiendo pero claro, a una familia yo entiendo que eso es mucho más, más complicado. Muy bien. Pues nada, así vamos al cierre y ya ya hemos hecho una hora hablando sobre de experiencia extraordinaria que llamaba yo, que quería daros las gracias, sobre todo a vosotros dos, Carol y David. Estar dispuesto aquí darnos vuestra experiencia para que podamos aprender y ver a dónde podemos ir de nuevo a otra forma, igual aunque probablemente ya ver las cosas, vosotros ya habéis visto ya la atención tendría que ser ya de otra forma, igual esta crisis os ha empujado a hacer más rápido el cambio, porque por narices igual tenía que hacerlo de una forma, y yo creo que esto dentro del malo hay algo positivo, ¿no? De hacerlo de una forma diferente, la atención hacia las personas, y os agradezco muchísimo por darnos esta experiencia y estar aquí con nosotros. Y muchísimas gracias a todos, también a los participantes, y quiero aprovechar también avisarlos, en 2 semanas voy a hacer un nuevo formato que se llama PC Expreso, que van a ser unas charlas de forma de tomar un expreso que ni tarda más de una media hora, y poco a poco voy a invitar a personas que nos hablan en la forma expreso con tomar un café, y va a ser a la hora del café entre las 11 y las 11:30. En este caso va a ser el Jonathan de la residencia de País Vasco, que es enfermero y profesor asociado con enfermería, tiene el blog geriátrico Mirando Espejo Geriátrico, y vamos a hablar sobre el tema de cuidado y desde la perspectiva de enfermería geriátrica y gerontológico. Muchísimas gracias a todos y ánimo a vosotros dos que sigáis adelante con vuestros proyectos, y muchísimas gracias con vuestra aportación que estáis haciendo a la sociedad, que esto merece un gran aplauso. Muchas gracias. Gracias, Estefan. Oye, Estefan, perdona ¿Sí? un segundo. He visto por ahí que se nos había quedado un mensaje sin contestar de Nuria. A ver. A ver. Lo siento. A ver. Quería saber si las terapeutas ocupacionales y fisios de vuestros centros se les ha dejado intervenir desde sus áreas, aparte de ayudar con el resto de tareas. En nuestro caso, sí. En nuestro caso Sí. han participado activamente. Así Vale. Muy bien. Pero bueno, pues basta que replicaba la figura del terapeuta ocupacional. Yo que soy terapeuta ocupacional, que es tan necesaria, soy un pro de la terapia ocupacional. Sí, imprescindible. Muy bien, vale, Muy bien. muchísimas Oye, gracias. muchas gracias, Estefan. Gracias a vosotros, Carol. Bueno, gracias. buenos días, muchas gracias, muchas gracias, eskerrik asko. Adiós, que vaya bien. Gracias. Un placer, Carol. Gracias. Adiós. Gracias, adiós. A ver.